Hoy estamos aquí para presentar de esta saga impresionante de la Guerra Civil Española, que van a ser 6 volúmenes que Almudena Grandes ha planeado. Hoy estamos aquí para presentar Las 3 bodas de Manolita. Ella es Almudena Grandes y Editorial Tusquets, en la colección Andanzas, nos trae a la fila este libro que va a estar ahí a su disposición al final para que lo compren, para que lo lean y desde luego para que Almudena se los firme. ¿Qué pasó, Gaby? Bueno. Entonces, pues bienvenida, Almudena, bienvenida de verdad a la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Aquí hace 5 años, tú recibiste el premio Elena Poniatowska de novela iberoamericana, el premio iberoamericano por el primer libro de esta saga, Inés y la Alegría, que si no lo han leído, de verdad, es de esos libros que lo van a sobrecoger en toda la extensión de la palabra. Sí. ¿Ya está? ¿Ya me oyen? Sí, por eso estoy muy contenta de haber… Bueno, para mí la Feria del Zócalo siempre será un lugar maravilloso, ¿no? Desde que me dieron aquel premio. Además, Inés y la Alegría tuvo otro premio en la FIL, ganó el Sor Juana también, y mi amigo Elmer Mendoza decía: ¡ay, Almudena! Se acaba tu año mexicano. Así A mí me gustaba mucho y 2011 fue mi año mexicano, sí, efectivamente. Sí, cierto, y además también la crítica de Madrid te dio el premio por Inés y la Alegría. Sí. Yo quiero agradecerle muchísimo a los organizadores de este foro, Eduardo Galeano, porque, bueno, ellos… obviamente Paloma Sáiz y todo el equipo de trabajadores y trabajadoras que están alrededor, y desde luego un ayudante de ellos es Paco Ignacio Taibo. Yo les pido de verdad un aplauso a esta organización y a este foro y a los Taibo y a todo su equipo. Y como estamos en el foro Eduardo Galeano, me voy a permitir robarle 2 frases de su libro, del libro de Eduardo Galeano, Mujeres, La Jornada Ediciones, y de Confesión del Artista, cito lo siguiente: yo sé que ella es un color, es un sonido. Esta mujer, algunas noches le salía luz de los ojos y ella no sabía. Ese es Almudena Grandes. Bueno. Almudena Grandes nunca fue pequeña, eso estoy segura. Bueno, hay fotos que demuestran lo contrario, pero bueno. Y ahora tampoco. Se ha dado la ardua tarea de escribir la saga de la Guerra Civil Española en 6 tomos. Y digo la con mayúscula, porque esta es esa saga, y esta es la saga que hay que seguir, y hay que leer, y hay que coleccionar, y hay que pasarle a las siguientes generaciones, porque uno de verdad aprende, pero sobre todo uno se acerca a los seres humanos, a cada uno de ellos que Almudena ya nos contará, tuvo acceso a sus historias y nos las relata con esta pasión que ya tiene en los dedos, nos las relata para contarnos, para llevarnos de la mano en esta, yo diría, compleja y riquísima historia de la Guerra Civil Española. Al plan de la obra la tituló Episodios de una guerra interminable. Ya nos dirá también por qué. Este monumental plan ya lleva 3 volúmenes y varios años. El primer libro es Inés y la Alegría, que como decíamos se llevó varios premios. También obtuvo el premio de la Crítica de Madrid y el Sor Juan Inés de la Cruz. Inés y la Alegría es un libro conmovedor por donde lo vea, desde que empieza hasta que finaliza. El segundo volumen fue El lector de Julio Verne, también premiado. Resulta que nada más y nada menos que los lectores del diario El País, que son críticos, lo calificaron como el mejor libro de 2012. También lo encuentran allá enfrente y está a 80 pesos. Increíble, pero así es. Digo, hay que comprarlo. A eso venimos, ¿no? Y luego Almudena, acompañada por Editorial Tusquets,
nos presenta Las tres bodas de Manolita, del que comentaré más adelante algunas cosas. Le siguen Los pacientes del doctor García, El fin de la esperanza y la red de evasión de los jerarcas nazis, dirigida por Claudia Stauffer, Madrid-Buenos Aires, 45-54. El quinto volumen se llamará La madre de Frankenstein, Agonía y muerte de Aurora Rodríguez Caballería. Luego sigue, para terminar, con su sexto volumen, al que planea titular Mariano en la Vidasoa, Los topos de la larga duración, la inmigración económica interior y los 25 años de paz. Y otros nombres que prefiero no decir porque seguro me van a salir mal. Bueno, regreso a lo que nos concita esta hermosísima tarde aquí en el Zócalo, Las tres bodas de Manolita. El cura Porlier, el patronato de redención de penas y el nacimiento de la resistencia clandestina contra el franquismo, Madrid, 1940-1950. Almudena. Para mí simplemente es inconcebible, no entiendo, yo escribo, que logres escribir a la velocidad que lo haces y que para lograr 766 cuartillas en más o menos 3 años, poco más, poco menos, pónganle entre que borras y vuelves a escribir 2,000 cuartillas más o menos, 1,500. No lo sé, porque no hago esos cálculos. Yo si hiciera esos Pero cálculos, yo sí los hice y dije, no es posible. yo si lo hiciera me asustaría muchísimo. Entonces ¿A qué horas come? Prefiero no calcular. ¿A qué horas la familia? ¿A qué horas hace las cosas que tiene que hacer? Bueno, pues comen a su hora. Y yo hago la comida. Porque yo solo sé hacer 2 cosas bien en este mundo, que es bien, hago solo 2, que es escribir y cocinar. Por eso Inés era cocinera. Claro, por eso Inés al final, era... antes o después, conseguí una protagonista cocinera. Y bueno, yo no sé explicar cómo escribo, no lo sé. Yo escribo por las mañanas, todos los días. ¿Cuántas horas? 5 o 6. ¿Nada más? Nada más. Desde que me levanto hasta la hora de comer. Y eso sí, trabajo los sábados, los domingos, el día de Nochebuena, el día de mi cumpleaños, o sea, todos los días. Y los días festivos, como decimos aquí. Sí, y bueno, y yo creo que puedo escribir porque a mí en realidad la vida que me gusta es... Escribir es lo que más me gusta en este mundo. Entonces, mi vida favorita es levantarme por la mañana, no vestirme para ir a la calle, encerrarme en mi despacho con zapatillas y estar escribiendo desde las 9 hasta las 3 de la tarde, haciendo excursiones por la casa, ¿no? Y como eso me gusta tanto y lo disfruto tanto, pues supongo que por eso me cunde y por eso escribo deprisa, no lo sé bien. Fíjense, aunque son libros sobre y digo aunque, porque uno de repente puede pensar que 6 tomos, 3 que van, sobre la Guerra Civil Española pueden ser a veces pesados, pero no lo son. La obra de Almudena Grandes, yo he pensado cuando estoy leyéndola, que tiene una lubricidad absoluta, donde los apasionadísimos párrafos perfectos, esos de los que hablaba el escritor colombiano García Márquez, nos hace excitarnos, nos excitamos física, sexualmente, porque ahora les voy a leer algo para que vean que es cierto, pero también lloramos, por eso la lubricidad, y también sudamos con el amor y el dolor que viven y sufren los personajes de carne y hueso que nos presentas en cada uno de los volúmenes. O sea, hay lubricidad, sí, eso. Lo de lubricidad, a mí no se me había ocurrido nunca, pero... bueno, me lo tomo como un piropo porque lo que sí me importa mucho, yo creo que el territorio de la literatura es la emoción. Lo que yo le pido a un libro es que me conmueva y lo que yo intento que logren mis libros es conmover a los lectores. Yo creo que ese es el fin último de la literatura. No hay que leer, no hay que leer novelas o poesía para ser más sabio, porque para eso están las enciclopedias. No hay que leer literatura para sentirse al cabo de la calle y poder presumir en las conversaciones con los vecinos, porque eso es una pérdida de tiempo. Yo creo que el sentido de la literatura es emocionar. Y la lubricidad a la que tú aludes,
Bueno, pues tiene que ver con eso, con esa sensación de mantener al lector siempre en tensión, de mantenerlo siempre pendiente de lo que ocurre en el libro, de conseguir zambullirlo en la historia. Para lograr eso es fundamental que la novela fluya. Claro, pues mira que fluye, por eso la lubricidad. Y luego además, como yo escribo novelas muy largas, y novelas además que tienen normalmente más de un eje, porque a mí, mis lectores saben que a mí me gusta mucho complicarme la vida, entonces en mis novelas siempre hay más de un punto de vista y hay capítulos que los cuenta un personaje, capítulos que los cuenta un narrador omnisciente. Yo mezclo capítulos de ficción y capítulos de no ficción, y el hecho además de escribir novelas sobre hechos reales, pero novelas que no pueden ser una tesis ni pueden ser un ensayo, que aunque estén basadas en hechos reales, tienen que mantener esa tensión emocional propia de la literatura. Por eso a mí lo de la lubricidad me gusta, y porque en el fondo me doy cuenta al oírte de que yo lo persigo mucho. Claro, pero nunca se me había ocurrido ponerle ese nombre, o sea que está bien. Siempre los lectores aportáis cosas que a los escritores ni se nos ocurre que existan. Lo que pasa también es que las novelas, estas tres que están hablándonos todo el tiempo de seres humanos, y la historia es contada, si bien, como lo bien dices, desde varios ángulos, pero por seres humanos. O sea, no es el historiador, no es el crítico, es esta escritora que se mete a la vida, a la intimidad, al grado de, por ejemplo, regalarnos párrafos como el que voy a citar. Pero antes quiero decir esto: estos seres humanos también nos llegan mucho, porque son seres humanos que tienen que ver con una guerra, y a nosotros eso nos llega ahorita, y nos llega mucho. Seres humanos que podrían ser no solo españoles, sino mexicanos o de cualquier otro país, que aman, odian, se organizan y luchan por su patria y por sobrevivir a la violencia cotidiana de los militares, en este caso franquistas, del fascismo y sus instituciones de asesinos y de traidores, porque los hay muchos en esta historia. Fíjense ustedes este texto de Almudena Grandes, para que vean la lubricidad de Almudena. Antonio es uno de tus personajes centrales en las 3 bodas de Manolita, y dice Almudena: a los 12 años, lo que más le gustaba a Toñito en este mundo era ver tetas. Y por más que aquellas dibujaran una estampa decadente, no dejaban de contener la clave del misterio, un territorio inexplorado que desataba en su imaginación una ondulante marea de terciopelo color violeta. Ahí está otra vez, o sea, nos llevas a esos caminos. Bueno, sí, a mí me pareció que era una buena manera de explicar el deseo y la excitación, ¿no? Lo de desatar un océano de olas de terciopelo de color violeta me parecía que se ajustaba bastante bien al concepto de la sexualidad desconocida y aterradora de un niño de 12 años, por eso. Pero no sé muy bien cómo lo hago, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Otro texto. Yo estoy segura de que todos los que están aquí, y si no, pues se los deseo enormemente, se han enamorado o han tenido un amor platónico. Yo quiero, este pedazo de texto nos va a decir mucho a todos los que nos hemos enamorado, porque yo estoy segura de que Almudena lo dijo desde ahí, desde la pasión y el amor que ha tenido por alguien, porque si no, no se puede escribir así. Mi lengua entró en su boca, su lengua entró en la mía, dice Manolita, y durante un instante no existió nada más a nuestro alrededor, y no había existido nada antes, y no existiría después, solo su boca, mi boca, aquel misterio sin principio ni final que conmovió al mundo de norte a sur, de este a oeste y de dentro a afuera, porque el universo entero cabía en mi boca, en su boca, en aquel beso que me estaba enseñando que yo era grande, que era la única, una mujer afortunada,
poderosa, dueña de una plenitud desconocida, de la que apenas llegué a gozar, porque no podía haber pasado ni siquiera medio minuto, ni siquiera 20 segundos, cuando oí el cerrojo de la puerta. ¡Venga!, para que la áspera voz de un funcionario me llevara a la contraria. Es la hora. Bueno, ahí ya me obligas a contar un poco el argumento de la novela, ¿no? Las tres bodas de Manolita es una novela que sucede en una cárcel. El centro de la novela, el argumento principal, es lo que ocurre en la cárcel de Porlier, que era la cárcel de hombres más grande de Madrid en la posguerra. Lo que pasa es que por una vez, aunque es una novela de una cárcel, el escenario principal de la novela no es el interior, sino el exterior. La cola en la que las mujeres aguardan para llevarles a sus presos paquetes de comida y para verlos, para visitarlos, ¿no? Y tener las bodas con ellos. Claro, eso lo cuento ahora. Entonces, Manolita, la protagonista del libro, es, como muy bien has dicho tú antes, una cosa que para mí es muy importante cuando escribo estos libros, es que sus personajes, los protagonistas, los que cuentan la historia son gente insignificante. O sea, en estas novelas sí hay personajes históricos reales que entran y salen de la historia, pero son secundarios. El peso de la narración se sustenta en gente anónima, intercambiable, personas corrientes que cuentan la historia desde su propia cotidianidad, desde su dificultad, desde su concepto del heroísmo o de la ideología o de la lucha o de la resistencia, ¿no? Manolita es una chica especialmente insignificante. Manolita tiene un hermano que se llama Toñito, que es tan guapo, que en el barrio todos le conocen por Antonio el Guapo. Y Manolita tiene la suerte de ser la hermana insignificante de Antonio el Guapo. Y es una chica que siempre se ha sentido fea en una familia de guapos, baja en una familia de altos, una chica del montón, que además tiene muy mala suerte, porque cuando acaba la guerra, ella se queda sola a cargo de sus hermanos, su padre está en la cárcel, su madrastra está en la cárcel, y su hermano el Guapo, que es muy listo, aparte de ser muy guapo, pues como tiene una novia bailaora, está escondido en un tablao donde vive estupendamente. Todo eso va a suceder en la novela y todos los personajes que están ahí. Pero fíjense ustedes que esta Manolita, que es aparentemente tan insignificante, en ese beso se vuelve poderosa. Claro. Y ese es el poder que Almudena le da a sus personajes. Ella dice insignificantes y ella no los vuelve insignificantes, ella los vuelve significantes. Se vuelven entrañables, uno los quiere, los ama, sí. Quiere que no pase nada peor de lo que está pasando. Claro, pero lo que quería contar yo es que ese beso es tan importante para ella porque su vida es tan rara, su destino es tan raro, que el beso que tú has leído pasa en una cárcel, en una celda de la cárcel de Porlier, porque a Manolita la convence su hermano de que se haga pasar por la novia de un preso, por un asunto político. Y no nos cuentes, que lo compren. Y entonces en ese momento, lo que para Manolita es primero una complicación y luego una forma muy tonta de entrar en la clandestinidad por una puerta falsa, por una especie de trampa, pues se acaba convirtiendo en lo más importante que le ha pasado en la vida, porque Manolita, aunque sea una mujer corriente, tiene una condición que la hace excepcional, y es que es una superviviente tenaz, es una superviviente feroz. A mí me gusta escribir sobre supervivientes, los personajes que más me gustan son los supervivientes, porque yo creo que no hay ninguna hazaña más admirable, más digna, ni más intrínsecamente humana que sobrevivir, pero de todos los supervivientes que yo he creado, ninguna ha sido tan fiera y tan capaz de sobrevivir por encima de todo como Manolita. Y ese amor forma parte también de esa fuerza del personaje. Almudena, ¿por qué decidiste escribir esta saga? O sea, a mí me parece que sí es como una ordenanza de vida que te has puesto. Sí, bueno,
¿Por qué descubrí? Pues porque yo encontré un filón. Yo quiero decir que estas 6 novelas, que yo he llamado Episodios de una guerra interminable, con estas 6 novelas yo pretendo recorrer 25 años de la dictadura de Franco, desde el año 39, cuando acaba la guerra, hasta el año 64. Pero no recorrerlos sin más, sino recorrerlos esos años desde un punto de vista concreto, que es el de los resistentes, el de los españoles que dijeron que no, de los que no se rindieron. Por eso su guerra fue interminable, porque ellos no se rindieron, siguieron luchando contra la dictadura durante todo el tiempo, ¿no? Y a mí, cuando yo empecé a investigar y a encontrar las historias que sostienen estos libros, yo me di cuenta que este proyecto me convertía en una escritora privilegiada, porque me permitía satisfacer un doble impulso, ¿no? Yo, en primer lugar, antes de nada, soy escritora. Estoy comprometida sobre todo con la literatura y mi misión es escribir buenos libros. Y yo lo que descubrí es que los españoles pisábamos encima de una mina de oro, es decir, que debajo de nuestros pies había un filón tremendo de héroes, de villanos, de anécdotas, de historias, de aventuras que nunca se habían contado, porque la resistencia contra el franquismo nunca encontró eco en la democracia española. La democracia española nunca ha agradecido ni siquiera ha aceptado que existiera esa resistencia, ¿no? Entonces, por un lado, yo tenía un impulso literario irresistible, que es el de haber encontrado algo importante que contar que no se había contado antes, pero por otro lado, estas historias también me permitían satisfacer un impulso moral, que era, bueno, agarrar al lector contemporáneo español y decirle: mira, aunque tú no lo sepas, en tu país ha vivido este y han hecho esto y esto, y lo han hecho por ti. E incluso en un país donde nunca jamás se ha hecho el menor homenaje a la gente que resistió contra el fascismo durante 37 años seguidos, que se dice pronto, 37 años, pues era una ocasión para mí de decir: bueno, nadie les ha dado las gracias, pero yo les doy las gracias. O sea que para mí, más que un compromiso, que un mandato de vida, o que un vértigo, para mí ha sido un privilegio. Yo me siento muy privilegiada por haber tenido la oportunidad de escribir estas novelas. Almudena, yo te pregunto si ha habido alguna reacción especial de las derechas, de los militares, de los fascistas, que por desgracia todavía quedan muchos en España y en el mundo, por desgracia. Bueno, especial no, digamos que, bueno, pues en las redes sociales se meten bastante conmigo, pero vamos, eso me parece como normal, ¿no? Cuando yo publiqué El corazón helado, yo venía de escribir mis primeras novelas, que eran novelas que contaban historias de la movida, de las chicas de mi generación, que digamos que eran novelas como mucho menos críticas, contestatarias. Eran críticas también, y eran novelas políticas, pero eran mucho menos comprometidas. Eran sobre un tema que no era muy arriesgado, ¿no? Entonces, cuando yo escribí El corazón helado, hubo gente que me dijo: pero vas a perder lectores. Y yo dije: bueno, pues ganaré otros lectores. Yo creo que un escritor que elige sus temas en función de los lectores que va a conservar y que no va a perder, pues es un escritor que no debería escribir, ¿no? Quiero decir, o sea, yo creo que yo escribo lo que yo creo que tengo que escribir, y en este caso soy muy consciente de que lo que yo cuento irrita a mucha gente, pero también ha habido muchos españoles que se han sentido muy acompañados por mí, y que estas novelas también reconfortan mucho a mucha gente, ¿no? Y sobre todo cuentan cosas que se deberían saber y no se saben. Y hay mucha gente a la que le parece que no se debería saber nada. Pues sí, pero no me importa que esa gente se meta conmigo, ¿no? ¿Cómo viene tu plan de trabajo para las 3 siguientes? Que ya tienes 3, son 6, pero además te impones 6.
A mí Bueno. vaya, tengo muchas preguntas. ¿Por qué 6? ¿Por qué? Bueno, O sea, a ver, cuéntanos. Vamos a ver, yo cuando yo pensé en escribir El corazón helado, que es una novela que publiqué en 2007 y que es de donde viene todo esto, El corazón helado es una novela sobre la memoria. Es una novela sobre dos españoles del siglo XXI y cómo el pasado, ese pasado que en mi país todo el mundo dice que no tiene importancia y que ya no existe y que está superado, cómo les pesa tanto que determina su vida y su relación, ¿no? Porque ellos vienen de dos familias que se cruzaron de una forma determinada. Bueno, cuando yo empecé a escribir El corazón helado, yo creía que con lo que yo sabía de la historia de España del siglo XX era suficiente, ¿no? Yo estudié historia en la universidad y creía que yo sabía bastante. Y cuando empecé a mirar un par de libros para refrescar mi memoria, lo primero que descubrí es que yo no sabía nada. Esto es muy interesante porque también explica cómo somos a los 20 años y cómo somos a los 40, ¿no? O sea, También qué historia nos quieren contar. Sí, no, pero a los 20 años sabes 3 y tú crees que sabes 3 millones y a los 40 de los 3 que sabías se te han olvidado 2, o sea que sabes 1 y no sabes nada, ¿no? Entonces a mí aquello me impresionó mucho porque por un lado tuve una necesidad enorme de conocer y por otro lado también me agobiaba mucho descubrir por qué, si yo no sabía, creía que sabía. Total, que yo me enganché a la historia contemporánea de España como se enganchan los niños a los videojuegos, o sea, con la misma dedicación. Yo me leía un libro y por las referencias de ese libro me sentía obligada a leerme 4 más. Y cada uno de esos 4 me obligaban a leerme 4 más. Y así sucesivamente. O sea, era como una fila de fichas de dominó que se caían, ¿no? Y yo me convertí en una adicta, me convertí en una obsesa. Durante 10 años prácticamente no leí nada fuera de ese tema. Es verdad que leía de todo, o sea, leía historia, leía literatura, leía memorias, leía propaganda, de la época de los hechos, contemporánea, de los años de en medio, del exilio, del interior. Me pasaba la vida descubriendo escritores maravillosos del exilio español a los que en España no leía nadie, como Manolo Lamana, como gente así, que en España se han perdido. Y durante 10 años prácticamente hice una inversión en otra época. Mi hija pequeña, lo cuento siempre porque es muy significativo, vino un día al colegio y me dijo: mamá, ¿por qué ves la tele en blanco y negro si todo el mundo la ve en color? Porque yo solo veía cine español también, ¿no? De los 30, de los 40, de los 50. Entonces, en aquel periplo, que ya no tuvo nada que ver con mis libros, con el libro que estaba escribiendo, que tenía que ver conmigo y con mi necesidad de comprender. España es un país muy curioso porque hay muy pocos países en el mundo que hayan tenido una historia tan complicada en el siglo XX, pero no hay ninguno donde los ciudadanos digan que no quieren saber nada más porque ya se lo saben todo, ¿no? O sea, eso es lo que pasa en España, ¿no? Entonces, bueno, durante este proceso yo me fui encontrando con historias que pasaban en la posguerra y que a mí me parecían maravillosas, me parecía que prometían una novela y tal, pero yo no las podía meter en El corazón helado, que era una novela de 1000 páginas que contaba el exilio, la segunda generación del exilio. Si yo quería contar la segunda generación del exilio, no podía contar la posguerra en el interior, porque entonces me habrían salido 5000 páginas. Entonces, cuando de repente se me ocurrió que todas esas historias que a mí me fascinaban y que yo escribía en un cuaderno, cuando se me ocurrió que podían servir para escribir novelas, que al fin y al cabo es lo que yo sé hacer. O sea, que parece una tontería, pero de vez en cuando tienes que descubrir lo evidente. Yo puse las historias que más me gustaban encima de la mesa y me salieron 6. Y pensé que 6 era un número muy bueno, porque yo me di cuenta de que había un modelo transitable para mí, de que yo podía contar, yo podía construir
novelas basadas en esos hechos reales, siguiendo un modelo que ya existía de un escritor muy importante para mí, quizá el que más me ha influido, que es Benito Pérez Galdós, ¿no? Benito Pérez Galdós escribió una larga serie de novelas que son los episodios nacionales, en los que contaba la historia de España en el siglo XIX, bueno, de una forma muy moderna y con una estructura determinada. Y luego un escritor del exilio español que a mí me parece fundamental y que es muy conocido aquí en México, que es Max Aub. Max Aub adoptó el modelo de los episodios de Galdós para contar la guerra. Entonces a mí me pareció maravilloso que se me hubiera ocurrido adoptar el mismo modelo para contar la posguerra. Entonces ya me sentí, fue como si me hubiera tocado la lotería. En el momento que conseguí formular esa idea, dije, bueno, esto me ha tocado la lotería. Y son 6 porque Max escribió 6 y porque me encajaban muy bien 6. Aquí va a ser solo una pregunta, después alguna conclusión y ya te dejamos que nos digas lo que quieras aparte, pero ¿a qué has renunciado? Porque, perdón, pero cuando uno está hablando de comprometerse de esta manera en 6 volúmenes y lleva 3, y es un tema, aunque aborda muchísimos otros, la parte humana, la parte de los seres humanos, me parece que uno también renuncia a cosas. No sé si te ha pasado que de repente dices, bueno, y es que ¿por qué ahora no puedo o no voy a escribir o no voy a hacer? No, resulta que tienes encima el modelo de Galdós y tus 6 volúmenes. Bueno, yo desde que empecé a publicar estos libros, siempre me preguntaron que qué iba a hacer si se me ocurría escribir otro, de otro tema. Y yo siempre contesté, bueno, si se me ocurre escribir otro, lo escribiré. Y al principio de publicar los episodios, había muchos lectores que me decían, esto está muy bien, pero deberías escribir algo de lo que está pasando ahora. Y cuando yo saqué Manolita, Manolita es una novela que cuenta los años del hambre en Madrid, la década horrible del hambre tremendo que pasaron los españoles después de la guerra, cuando el país entero se circulaba en base a una corrupción extendidísima que tenía que ver con el racionamiento, que tenía que ver con las medicinas, la desesperación de la gente que no tenía dinero. El hambre, ¿no? Sí, para comprar lo que necesitaba. Y a mí me decían, bueno, estas cosas que están pasando ahora en España, la crisis y tal, pues se parece mucho a esto, tal. Bueno, a base de darle vueltas a eso y basándome en principio, la idea inicial era, bueno, historias que yo había trabajado en mis artículos del País Semanal, donde he trabajado mucho sobre la crisis y he escrito muchos relatos de la crisis. El año pasado no, antes del verano, es que soy como los niños pequeños y es como que empiezan los años en septiembre, ¿no? Antes del verano, en primavera, empecé a trabajar en un experimento que va a salir dentro de nada. O sea, en noviembre aparece un libro mío que no es un episodio, que se va a llamar Los besos en el pan y va a contar la vida de un barrio de Madrid durante un año de crisis. Cómo viven sus habitantes y cómo están viviendo la crisis, ¿no? Desde la misma óptica que los episodios, porque también hablo cuento esto desde el punto de vista de la gente peleona, ¿no? De la gente que se rinde y tal. Bueno, que no se rinde y que se organiza para resistir a la crisis. Bueno, pues ahora cuando lo cuento los lectores me dicen, ya, pero el cuarto ¿cuándo sale? ¿El cuarto cuándo sale? O sea, que al principio no querían y ahora quieren. Pero bueno, el cuarto lo llevo por la mitad y yo creo que me queda un año. Yo creo que a principios del 17 aparecerá el cuarto. Yo quiero decirte una cosa, no es para desmentirte, sino decirte que, por ejemplo, en México, que estamos viviendo una guerra desde hace rato y que tenemos más de 25,000 desaparecidos y 43 de Ayotzinapa que los queremos vivos de regreso, esa historia, mucha gente aquí en México no quiere hablar de ella, no quiere que la cuenten,
quiere que se nos olvide, ¿sí? Quieren que ya, otra vez de lo mismo, y es eso que dices tú de los españoles, de repente me parece que también pasa en este país. Claro. Aquí no, hay mucha gente, digo que no la que está aquí, y especialmente en este foro y en el Zócalo, pero hay muchísima gente en este país que voltea para otro lado y no quiere ver lo que está pasando. Porque no quieren. Es más, debería de voltear para allá, señalar lo que está pasando. Eso es, pero bueno, así es también. Eso es, claro, porque para asumir que uno vive, que uno pertenece a un país donde ocurren cosas muy miserables, hace falta ser muy valiente, y todo el mundo no es muy valiente. Entonces es una cobardía lo de decir, yo no quiero que me cuentes que en mi país, y no estoy hablando de México, estoy hablando de España, en este caso, yo no quiero que me cuentes que en mi país han pasado las cosas que tú cuentas. O sea, yo no quiero que tú me cuentes que en España en los años 40 se aplicaba el terror y se aplicaba la ley de fugas, que consistía básicamente en matar a la gente por la espalda en todos los pueblos. No quiero que me cuentes que mis abuelos tuvieron que ver con eso, o soportaron eso, o aceptaron eso, ¿no? Eso es un gesto de cobardía, ¿no? Yo creo que por ser las personas valientes son las que más aman a su país, y mirar hacia otro lado es un gesto de cobardía y de desamor, porque la memoria, aunque siempre se dice que hay mucha gente que dice que la memoria es un ejercicio estéril, de nostalgia, que el pasado no puede volver, que es una tontería. Pero significa no olvidar. No, eso pero es la memoria, además es que la memoria, lo que esa gente no entiende es que no tiene que ver con el pasado, la memoria tiene que ver con el presente, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el tipo de país en el que queremos vivir y con el país en el que queremos que vivan nuestros hijos. Y los países decentes se distinguen de los países indecentes por una raya construida en sus 3/4 partes de memoria. Totalmente cierto. Por último, ya para dejarte con el público, que seguramente tendrá mucho que decirte, ¿por qué habría que comprar estas 3 obras? Inés y la Alegría, si no la han leído, por favor, de verdad, que no paran, o sea, es que no pueden dejarla. Pero luego sigue el lector de Julio Verne, que también, yo estoy a la mitad, y me llegó este libro, me llegó tarde, voy aquí y me lo como, estoy leyendo 100 hojas diarias, hace 3 días me lo dieron y no he podido parar, de verdad, muchísimas gracias. ¿Por qué habría que comprar las 3 bodas de Manolita? ¿Por qué habría que leerlos? Almudena, grandes, y gracias, de verdad, gracias, lo digo de pie y te aplaudo. No. Siéntate. No, bueno, yo no sé por qué habría que comprar esta novela. Bueno, porque el lema de esta novela, lo que a Manolita le enseñan las mujeres que hacen cola en la cárcel de Porlier, la primera vez que Manolita va a esa cárcel, va a ver a su padre, que está preso, y se siente avergonzada. Y piensa que toda la gente que se cruza con ella por la calle piensan, mira, esa es la hija de un preso y tal. Y ella llega a la cola de las mujeres, y lo que ella esperaba antes de llegar allí es encontrar a un montón de mujeres destruidas, rotas, vestidas de negro, llorosas, viudas. Y con lo que se encuentra es con algo muy distinto, con muchas mujeres que van a la cola de la cárcel como si fueran de paseo, y que hacen amigas y se intercambian recetas y cuentan chistes y se ríen de las cosas. Y Manolita aprende, lo que esas mujeres le enseñan es que la felicidad es una manera de resistir, y que la alegría es un arma más poderosa que el odio, y que mientras esas mujeres que le parecen tan frívolas al principio se ríen y cuchichean, lo que están es enviando un mensaje inequívoco a los carceleros de sus maridos que dice: con nosotras no vais a poder. Entonces yo creo que eso es una experiencia universal, y es una enseñanza para soportar los malos tiempos.
Y yo sé que aquí en México hay una guerra, pero en España también ha habido una guerra soterrada, la guerra de los especuladores financieros contra la soberanía de las democracias y los derechos de los ciudadanos de las democracias europeas, y es una guerra que hemos perdido, ¿no? Y yo creo que también ese tipo de consignas son importantes para seguir resistiendo, porque la vida es resistir, pero resistir no tiene por qué ser sufrimiento. Y mira, resistir puede ser felicidad. Curiosamente, involucradas como aquí, algunas izquierdas corruptas allá, Sí, igual sí, que aquí, sí, sí, curioso, sí. ¿no? Las Sí, sí, izquierdas, esas izquierdas corruptas que ya sabemos quiénes son, medio amarillas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario a Almudena Grandes? Hay varios. Aquí Paco Taibo, una pregunta. Paco que Paco, siempre... discúlpame, pero él estaba primero. Bueno, sí. Nada más anunciar que la brigada, haciendo un esfuerzo de magia, ha logrado conseguir libros de Almudena a precios verdaderamente insólitos, a 80, 70 pesos. Entonces, al fin, hay para todos, porque hemos conseguido un montón. Te vas a aburrir de firmar. Porque él siempre amanece guapo, pero hoy exagerado. Y entonces por eso lo dice su camiseta. Vean las pilas. La camiseta que lleva puesta. La camiseta, esa está potente. Claro, claro. Siempre amanezco guapo, pero hoy exageré. Y por eso ha conseguido los libros tan baratos. No hay como sentarse con dos mujeres para meterte en problemas. Luego anunciarles algunas cosas antes de que se disgreguen. Sigue una mesa redonda de debate sobre cómo han sido conculcadas las libertades públicas en la Ciudad de México en estos últimos años. Y al mismo tiempo anunciarles que mañana sábado vamos a tener a las 2:30 una subasta, porque hemos conseguido unos 400 libros súper baratos. Cuando digo súper. Y entonces vamos a contarles qué libros son y por qué nos interesa que circulen. Desde cosas como reportaje al pie del patíbulo de Fusik, que los que tienen 60 años sabrán de qué hablo, los que no ya se los contaré mañana, hasta colecciones de novelas de aventura. Bueno, mañana, subasta. Y luego que se confirma que mañana en la noche tendremos pantalla gigante aquí y conectaremos con Guillermo del Toro en Nueva York para hablar de sus novelas. Ya. Bueno, ¿Alguien quería? voy yo, creo. Sí. ¿Sí? Dime, sí. Bueno, te felicito, realmente. Pero más allá de eso, quería preguntar de una historia que a mí me sorprendió mucho cuando leí hace unos años. Más fuerte, si puedes, o más cerca. No sé cómo hacer. ¿Así? ¿Así? Bueno. Una historia que me sorprendió mucho porque no había escuchado, pese a que la Guerra Civil Española y los republicanos formaron parte de mi infancia en Argentina. En Argentina todo eso importó mucho para la izquierda, digamos, o lo que era el Partido Comunista o esas cosas. Que es la desaparición de los niños. ¿Qué podés decir de eso? Porque en Argentina, viste, están las abuelas de Plaza de Mayo y sí. Bueno, y yo tengo alguna historia un poco cercana a todo eso, pero la verdad que me impresionó y me parece que poco se dice realmente o se averigua en España sobre ese asunto. No, sí, ahora se averiguan y hay historiadores que están trabajando mucho sobre eso y hay un documental buenísimo que se llama Los niños perdidos del franquismo y hay historiadores que han trabajado sobre eso. Pero fíjate, una de las historias más tremendas de Manolita, bueno, en la posguerra con los niños se hizo de todo. En el año 41 se publicó un decreto por el cual los hijos de los caídos en la guerra
y los hijos de los presos políticos pasaban a la tutela del Estado si los padres querían que tuvieran una educación y que fueran acogidos en instituciones benéficas. Y de ahí viene experiencias tan tremendas como la de una mujer que me contó a mí cómo vivió como una esclava en un colegio donde nunca la educaron y la obligaban a lavar y a planchar. Bueno, una historia muy terrorífica de los niños explotados. El mismo decreto sirvió para legalizar el robo de niños. En Madrid, los niños en la cárcel de Ventas, los bebés, toda la preocupación de las madres era que no fueran, de las presas políticas, era que no fueran a la enfermería, porque de la enfermería no volvían. Más adelante hicieron una cárcel específica, cárcel para madres lactantes, donde se agudizó el problema, y entonces todo el problema era que los niños no enfermaran porque no volvían, y había madres que incluso intentaban que sus familiares los sacaran, se los llevaran fuera en las visitas, ¿no? Se robaban, primero se empezó robando a los hijos de las republicanas, porque la psiquiatría franquista, la doctrina franquista consistía en... Vallejo Nájera decía que el marxismo era un gen, que el marxismo era un gen y que el anarquismo era un gen, y que había que extirparlo, y que la única forma de extirparlo de la sociedad era que estos niños que habían nacido con este gen fueran educados en familias cristianas. Al principio era una forma suprema de represión y el fruto de una superstición y de una superchería pseudocientífica, y de lo que se trataba era de quitarle a los rojos, los proletarios, lo único que tenían, lo único que en teoría no les podían quitar, pues eran sus hijos, y se quitaban. Pero ¿qué pasó? Pasó que con el tiempo, claro, en el año 39 había muchísimas presas políticas embarazadas. En el 40, en el 41, en el 42, a partir de los 50, pues era mucho más complicado, porque las presas políticas, las de la guerra, ya eran más mayores y, bueno, seguía habiendo muchas presas políticas, pero ya no se daba esa superpoblación de niños en las cárceles de mujeres, ¿no? ¿Qué pasó? Pues pasó que los médicos y las monjas que habían montado una red que les iba muy bien, porque económicamente era rentable y además les permitía, digamos, quitarle hijos a los indeseables, pues siguieron robando niños. A las mujeres adúlteras, a las madres solteras, a las prostitutas. Y con el tiempo, digamos que el aspecto moral se fue relajando y ya lo que importó fue el negocio. Entonces, en una dictadura como la de Franco, para comprender cómo es posible esto, hay que saber lo que es una dictadura, ¿no? Porque se robaban niños en los 60, en los 70, en los 80. Porque a las mujeres criadas en una dictadura, cuando entraban solas en un hospital, porque su marido no podía acompañarlas o porque eran madres solteras, si llegaban dos monjas o llegaba un cura o llegaba un médico a decirle tu hijo se ha muerto, esa mujer ni se le pasaba por la cabeza decir quiero ver a mi hijo, demuéstreme que mi hijo está muerto, porque habían sido criadas en el terror y en el respeto reverencial. Entonces, por eso se pudieron robar niños, se robaron miles. Hasta en los años 70, hasta en plena democracia se robaron niños. Eso pasó en Chile, pasó en Argentina. Hay una parte en aquí España antes, sí, antes, claro. Nosotros hemos sido un poco claro. el laboratorio de los horrores. Oye, aquí cuentas también esta parte de la escuela de monjas, a donde a las chiquitas las van aleccionando para odiar todo lo que están haciendo sus padres, que son precisamente los que están haciendo la revolución, los que están haciendo la guerra civil, ¿no? Sí, bueno. Entonces es terrible esa parte, la cuentas aquí de una manera muy detallada. Sí, eso fue, claro, los niños fueron un botín de guerra, ¿no? Botín de guerra. Entonces a los niños pequeños se les facilitaba una educación que tenía por sentido, el sentido último de esa educación era básicamente adoctrinarlos, desgajarlos de sus padres, ¿no? De sus familias. Muy bien, pues como acaba de decir Verónica y no lo oyeron porque le quité el micrófono, muy bien, pues
Muy bien, pues. Gracias, Almudena. Gracias a vosotros y gracias a vosotros que estáis ahí. Gracias. Almudena va a estar de nuevo con nosotros en un mano a mano con Elena Poniatowska hacia el final de la feria. El debate debe regresar Federico Engels, que les prometimos va a ser el domingo a las 7, la subasta mañana, la presencia del Toro mañana en conexión directa con Nueva York, donde lo pudimos aceptó a tener una entrevista directo a la feria, en vivo, y sigue una mesa sobre las libertades conculcadas en el Distrito Federal. Agradezco particularmente a mi amiga Verónica Ortiz, la mejor entrevistadora que hay en México. Cuando en la televisión mexicana nadie se atrevía a preguntar cosas, ella las preguntaba y por eso la corrían, ¿no? Ojalá algún día tengamos una televisión liberada, que la tendremos, pronto la tendremos, la televisión democrática del Distrito Federal, Radio Telelibertad, chinga, la vamos a llamar. Y estará ahí Verónica trabajando en esa televisión, sin duda.